Entonces vamos a iniciar con este libro de Segunda de Reyes, ¿sí? O como lo conocemos en hebreo, Melahim Bet, ¿sí? Recordemos que Bet es la segunda letra del alefato hebreo, por eso es Melahim Bet, ¿listo? Y vamos a empezar con esta frase muy conocida y que realmente la dijo este hombre, Aldous Huxley, que dice, quizá la única lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos nada de las lecciones de la historia. Y eso lo podemos vivenciar no solo a nivel de la historia universal, sino también de las propias historias de nuestras familias, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces en nuestras familias se sigue repitiendo un mismo ciclo, ¿sí? Y en nosotros a veces está el querer romper con esos ciclos. ¿Qué quiere decir? Por lo menos mi mamá es soltera, no se casó nunca, mis hermanas son solteras, nunca se casaron. Yo tengo la oportunidad de romper eso, ¿sí? Es decir, yo veo que ellos están teniendo dificultades por estar solteras, bueno, aunque eso ya hoy en día ya es muy normal, ¿cierto? Estar soltera con hijos y mejor dicho, pues un ejemplo, ¿no? No me van a tomar a mal. Entonces, ¿hacia qué va? Entonces, seguimos el mismo ejemplo, seguimos las malas decisiones de nuestros padres, de nuestros abuelos, y esto nos acarrea las mismas consecuencias que ellos vivieron, ¿sí? Al diferencia de tomar otras decisiones, por lo menos mi papá fue alcohólico. Mi abuelo fue alcohólico, mi tatarabuelo fue alcohólico, mi hermano es alcohólico, yo soy el menor de todos, entonces ahora, bueno, decido ser alcohólico o cambiar mi vida, ¿sí? Entonces, a veces vemos las historias de nuestra familia y a veces seguimos los mismos ejemplos, no aprendemos de lo que estamos viendo. Si nosotros a veces aprendiéramos las lecciones de la vida de otros, ¿cuántos errores no nos hubiéramos evitado, ¿cierto? ¿Cuántos fracasos no hubiéramos evitado? Y realmente seríamos mucho más sabios en nuestras vidas y tendríamos menos deficiencias, menos fracasos si realmente aprendiéramos de ver la vida de los demás, no solo a nivel hogar, también a nivel sociedad, también a nivel de negocios, ¿sí? Si yo veo o conozco ciertos negocios y veo que esta persona le fue bien, bueno, pues empiezo a acatar las cosas buenas, pero las cosas malas las dejo a un lado, ¿cierto? Todo eso lo podemos aprender, pero a veces que preferimos hacerlo, aprender a punta de totazo, ¿cierto? A punta ay, pues tomé esta decisión, pero no me sirvió y después voy a tomar otra y tampoco me sirvió y después estamos haciendo lo incorrecto. O puede ser que de pronto en una de esas le atinemos y lleguemos realmente a dar en el clavo, ¿cierto? Y salgamos victorioso. También puede pasar eso, ¿sí? Pero tenemos que estar siempre aprendiendo de las historias de lo demás. Por eso también ahí se nos aplica lo que dice las escrituras. Retener lo bueno y desechar lo malo. Consejos que te den buenos, bueno, aplícalos, adáptalos a tu vida, pero lo demás, deséchalo, ¿sí? Y esto, pues también se aplica a la historia y esto lo vamos a ver con Israel, lo vamos a ver a lo largo de este libro. Pero vamos a ver un repaso de lo que ya hemos visto anteriormente, ¿sí? Un repaso de todo lo que hemos ido estudiando a lo largo de la historia de Israel. Estos libros son históricos y se unen con lo de Génesis, Éxodo, Levítico y Números, que seríamos la primera sección que vimos, que fue la Torá, ¿cierto? Los primeros 5 libros de la Biblia o el Pentateuco, donde vimos cómo se empezó y cómo Dios escogió a un hombre para forjar en esta la nación o todo un pueblo, ¿no? Recordemos que Dios no escogió una nación completa, escogió fue un hombre y de ese hombre hizo
toda la nación que ya hoy en día conocemos, como las 12 tribus, ¿cierto? Y acá en el Pentateuco, pues empezamos a ver todo esto, cómo se forjó esta nación, cómo pasó de ser a una simple familia de 4 o 5 a terminar en un pueblo de casi 70 personas, después a terminar en una nación que fue cuando salieron de Egipto de casi 6 millones de personas, 3 millones, 6 personas, 6 millones, de 3 a 6 millones de personas, ¿sí? Y no se sabe si fueron más o menos. Recordemos que solo habla de los hombres, de 600 hombres de a pie, ¿cierto? Pero si le sumamos niños, si le sumamos mujeres, si le sumamos a ancianos, le sumamos extranjeros y dependiendo, ¿sí? Si eran ancianos, si eran esto, cuántos extranjeros no se le sumaron, eso no nos lo dice las escrituras, por eso hay un rango tan alto de 3 a 6 millones de personas. ¿M? Esto lo podemos ver ahí nomás, ¿cierto? Cómo empezó a crecer la nación, cómo realmente desde ese entonces se veía que era un pueblo duro de cerviz, que no quería obedecer a Dios, les vino muchas consecuencias, ¿cierto? Y aún así Dios los hizo entrar a la tierra prometida, que es ya la época que seguimos viendo, que es la época de los jueces, donde todos hacían lo que bien les parecía, ¿cierto? Antes de eso está el libro de Josué, donde nos habla cómo ellos conquistaron la tierra, cómo ellos entraron a la tierra, se hicieron de la tierra, pero ya en la época de los jueces, estando en su tierra prometida, estando cultivando ellos mismos, trabajando para ellos mismos, aún así se olvidaron de lo que Moisés y de lo que Dios le dio a Moisés para que enseñara al pueblo, se olvidó de todas las palabras del Eterno, se olvidaron de los mandamientos, preferían estar haciendo sus propios principios, ¿cierto? Vimos historias muy macabras como la de este levita, ¿cierto? Que se llevó a su concubina allí a la tierra de Benjamín y se la violaron, la mataron y fuera eso, el que hizo la descuartizó en 12 pedazos y la mandó a cada uno de los pueblos, ¿no? Estoy hablándolo así muy a resumen. Entonces vemos historias como estas, incluso hasta de mujeres que se casi comen a sus propios hijos o se los comieron. Todo esto lo vemos en libros así. ¿Sí? Y esto que nos recuerda que a veces nosotros se nos olvida o perdemos el punto a donde queremos llegar, la meta, donde queremos llegar, el propósito, y nos descuidamos y empezamos a mirar hacia otros puntos que realmente no deberíamos hacerlo. Y después de los jueces, pues empieza la época de la monarquía, que empieza desde el libro de Primera de Samuel. Recordemos pues que en el Primera de Samuel pues terminan los dos últimos jueces, que son Elí y Samuel, ¿cierto? Y después de Samuel pues el pueblo empieza a pedir rey, ¿cierto? Que por eso se levantó Saúl como el primer rey, pero también el primer rey que es desechado por Dios porque no hizo caso, y de ahí fue que se llamó al segundo rey, que fue David, conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Y eso pues ya lo estudiamos con primera y segunda de Samuel, cómo realmente David, a pesar de que pues sí cometió sus errores, cometió sus faltas, pero aún así fue y estuvo conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque guardó todo lo que Dios dijo, fue humilde, se humilló y sobre todo nunca le fue infiel, es decir, nunca buscó otros dioses para adorarlos o seguirlos, sino que realmente él se mantuvo, ¿cierto? Y después vimos al siguiente que fue Salomón, que lo vimos en la primera carta a los, perdón, el primer libro de los reyes, si ya le estoy cambiando el nombre, el primer libro de los reyes vimos a Salomón, ¿cierto? Cómo él sube al trono y cómo después de él empieza a subir Roboán y Jeroboán, ¿cierto? Y todo lo que llegaron a hacer. Esto lo vimos pues en todos estos libros y hoy vamos a empezar a ver este segundo libro de Reyes. ¿Listo? Eso como un resumen muy general de todo lo que ya hemos visto en cada uno de los libros, ¿no?
Y vamos a ver los datos ya generales de este libro, ¿vale? ¿Quién lo escribió? Es autor desconocido, no se sabe, se dice que probablemente Jeremías escribió este libro, probablemente, pero no está confirmado, ¿listo? ¿De qué se trata? Es el juicio de Israel y de Judá, de las dos casas. Recordemos que en el anterior libro, sí, más o menos para el capítulo 11, 12, se dividieron las dos casas. Empezamos a conocer los términos de casa de Israel, casa de Judá, empezamos a conocer términos también como Samaria, Jerusalén. Todos estos términos pues nos muestra ya la división de la casa, ¿cierto? Entonces desde aquí ya vamos a ver las dos casas, ya no vamos a hablar de un reino total de 12 tribus, sino de un reino dividido, ¿sí? En dos casas, una casa de 10 tribus y otra casa de 2 tribus, ¿no? Y recordemos que vimos por qué Judá se quedó con Benjamín, porque también en Benjamín estaba el templo, ¿sí? En el terreno de Benjamín está el templo, o está lo que se conoce como el templo de Dios, ¿no? Entonces, ¿dónde? En Israel y Judá, ¿sí? En la división, porque acá vamos a hablar de algunos reyes del norte como algunos reyes del sur, ¿sí? Y pues acá se da esta división del reino, ¿sí? Que empezó por dónde? Por Jeroboam y después por Roboam ya se empezó a estar esta división tanto para el norte como para el sur, ¿sí? Teniendo estas dos divisiones, ya se empezó a dar todo, ¿no? Entonces, esto es algo a tener en cuenta, que desde Primera de Reyes se hizo esta división y no debemos de pasarlo por alto, ¿vale? ¿Entre qué fecha se dio estos libros? Entre el año 971 al 561 antes de Cristo aproximadamente. Si vemos, esto abarca una época grande porque esto abarca mucho de los reyes, ¿sí? De casi todos los reyes los abarca este libro. ¿Listo? ¿Y por qué se escribe? Es casi lo mismo que el de Primera de Reyes para demostrar la importancia de la obediencia y el peligro de la desobediencia. O sea, realmente recordemos que Dios quiere es una obediencia total, no una obediencia a medias. Y cuando obedecemos a medias, pues realmente, ¿qué es? Desobediencia, ¿cierto? No estamos obedeciendo conforme a lo que dice Dios. Entonces, para cumplir los propósitos de Dios, Dios utilizó la desobediencia a Israel para cumplir todo esto que vimos en el texto introductorio de Primera de Reyes. ¿Sí? En Primera de Reyes vemos el texto introductorio de Génesis 15 que se complementa con Génesis 48, si no estoy mal, ¿sí? Y nos hace y nos recuerda esa promesa que el Dios le dio a Abraham desde Génesis 12, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en este libro es donde se muestra ese anticipo de cómo Dios iba a restaurar a todas las naciones y cómo iba a bendecir a todas las naciones a través de la desobediencia de Israel de las dos casas. ¿Listo? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Y vamos a entrar en una pequeña introducción antes de entrar directamente al libro. Entonces vamos a irnos a Romanos 11, 25 en adelante, donde vamos a ver la restauración de Israel, donde vamos a ver muchas de las cosas que Pablo habla ya acá, dando un énfasis de cómo Dios iba a restaurar todo. Entonces dice en el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio es el que habla acá Pablo? Pues el de las dos casas, ¿sí? El que hay una casa de Israel, hay una casa de Judá, que le estaba hablando a los judíos, ¿sí? Pero que también había otro pueblo, otras casas, como Roma, como la comunidad de Roma, por eso lo escribe a los romanos, que no se olviden de ese misterio, que ellos también son coherederos, son compartícipes de la ciudadanía del Eterno, pero si están ¿en quién? En
Yeshua, ¿cierto? Si estaban y entraban en el pacto con Yeshua, de lo contrario no, ¿sí? Ese misterio que nos muestra Efesios 2, ¿no? Y sigue diciendo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, que no seáis arrogantes, ¿por qué? Porque a veces se nos puede subir el conocimiento a la cabeza o la fama o lo que es decir que tengo la ciudadanía y ya puedo hacer lo que quiera. Pues no, no podemos ser arrogantes, antes tenemos que ser más humildes. ¿Por qué? Porque entramos por gracia y por misericordia, ¿sí? Recordemos que la gracia que es un don, un regalo inmerecido. Nosotros realmente somos ciudadanos porque no lo merecemos, porque fue un regalo que Dios nos dio a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia de nosotros. Él no nos dio a nosotros el castigo que nosotros merecíamos, sino que a quien se lo dio, a su Hijo, que fue el que tomó el lugar por nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso no podemos ser arrogantes, ¿vale? Y dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Quién era Israel en el tiempo de Pablo? ¿Quién me puede decir? ¿Quién era Israel en el tiempo de Pablo? La casa del norte, La casa Los, de disperso. no. Carlos, ¿qué ibas a decir? la casa la pregunta me la repites, por favor. Eh, ¿qué, eh, ¿Cuál era Israel el que estaba en el tiempo de Pablo? ¿Cuál era Ah, el la casa del Israel? sur, la casa de Judá. Exactamente, muy bien. La Casa del Sur. Recordemos que la Casa del Norte ya había sido exiliada, por eso no estaba hablando de ese momento de Israel, sino de la Casa del Sur, ¿sí? Lo que hoy mismo también se llama Israel, pero sabemos que es la Casa del Sur, ¿sí? Es decir, los judíos y algunos pueden ser benjamitas, ¿no? Entonces, ¿qué dice? A Israel o a la casa del sur tiene endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Es decir, ¿por qué ellos tienen endurecimiento? Porque ellos no conocen o no han aceptado al Mesías por esto, porque Dios le puso endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que ya haya entrado los Melot Agoín. ¿Qué quiere decir esto con plenitud de los gentiles, sí? Y esto es lo que vemos directamente ya cuando se cumple esta bendición que se da en Génesis 12 en cuanto a en cuanto a la bendición a que Israel será o las naciones van a ser benditas en la simiente de Abraham, ¿sí? Esa es la plenitud de los gentiles. Ya se los voy a explicar un poquito más, ¿sí? Yo me adelanté y no les estoy pasando lo de las diapositivas. Entonces, no todos, y recordemos que no todos rechazaron a Yeshua, no podemos decir, no, es que todos los judíos rechazaron a Jesús, a Yeshua, pues no, o a Jesús. ¿Eso por qué? Porque es como decir, todos los mexicanos son malos. No puedo decir que todos los mexicanos, o que digan, no, es que todos los colombianos son mafiosos. Pues no, porque yo no soy mafiosa, ¿sí? Entonces no podemos decir eso, no podemos generalizar, porque no todos hacen eso. No todos lo rechazaron. Los primeros creyentes a los que les habló Yeshua, a los que les habló Pedro, después de recibir la llenura del Espíritu Santo, ¿a quién le habló? Le habló a judíos, se convirtieron, fueron judíos. Para la época de Yeshua y en el ministerio de Yeshua solo se convirtieron judíos, no llegaron a ver gentiles porque todavía no estaba sellado el pacto, ¿sí? Todavía él no había muerto, todavía no se había entregado como cordero, no se había entregado como expiación por todos los pecados de los hombres, ¿sí? De la humanidad.
Por eso en Hechos 2:14 que nos dice, y esta es una evidencia de esto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿A quién se estaba dirigiendo? A los judíos. Y esto fue después de que de la resurrección y de la ascensión de Yeshua, ¿sí? Entonces podemos ver que a quién le estaba dirigiendo, a los judíos. Entonces, por eso no podemos decir que todos los judíos lo rechazaron, porque en realidad la mayoría estuvieron aceptos y adeptos a recibir las escrituras. Y en este discurso que está hablando acá Pedro, que le dice, varones judíos, escuchen, ¿sí? En este discurso se convirtieron 3,000 judíos. Lo podemos ver más adelante en el verso 41 de Hechos 2, que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como que 3,000 personas. No fue uno, no fueron dos. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado y se nos han convertido 3,000 personas en un solo lugar? No, ¿cierto? Yo no he hablado a tanta gente, me daría mucho nervio hablarle a tanta gente, pero vemos que acá Pedro, nomás en uno de sus discursos, después de recibir la llenura del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Hizo que se convirtieran 3,000 hombres, 3,000 personas, 3,000 judíos. No estamos hablando de alguien que no conocía las escrituras, alguien que no era apático, era gentil, que no conocía de Dios y por eso se convirtió por el amor, ¿no? Porque se dieron cuenta que realmente Yeshua era el Mesías, vieron el testimonio, no solo de Yeshua, de cómo él resucitó, de cómo él ascendió, sino también el cambio de los discípulos. Imagínense a Pedro, un pescador que realmente no tenía instrucción, es decir, no le habían enseñado, no tenía tanta doctrina o enseñanza como la tenía Pablo, ¿sí? En este momento Pablo todavía ni aparecía por las luces, todavía no estaba buscando. Después, en el segundo discurso, en Hechos 4:4, dice: muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 varones, sin contar hombres, sin contar niños, sin contar ancianos. Imagínense cuántos no se habrían convertido en ese momento. Si sumamos acá, van 8,000 judíos que ya creen en Yeshua como el Mesías y siguen las instrucciones de la ley de la Torá, porque recordemos que Pedro y que Pablo nunca enseñaron un evangelio diferente. Yeshua tampoco enseñó un evangelio diferente a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿vale? Y esto pues vemos que anteriormente, antes, es decir, después de la ascensión en el ministerio de Yeshua, en los primeros años de Pedro, hasta Hechos 10, que fue más o menos 10 a 20 años después de la ascensión de Yeshua, fue que realmente se le empezaron a hablar a los gentiles y fue gracias a esa visión que tuvo Pedro de que se le bajaban 3 lienzos, ¿sí? Se bajaban 3 lienzos con todos los animales inmundos, ¿sí? Y en esos 3 le decía: mata y come. Pero Pedro no entendió. Si hubiera sido realmente que se hubiera santificado el alimento y todo esto, pues imagínate, Pedro pues lo hubiera hecho, pero Pedro dijo: no, ¿cómo así? Yo nunca he probado alimento inmundo. Imagínese, después de que Yeshua ya había ascendido y él siguió guardando las leyes de la Torá, las leyes de las escrituras, nunca las había corrompido, pues imagínate él ver esos lienzos con todos estos animales y decir: mata y come. Él no entendió. ¿Hasta cuándo entendió? Hasta que llegó a la casa de este general romano y ahí sí dijo: ah, ahora entiendo que Dios no hace
acepción de personas. Desde ahí es que se empieza a predicar a los gentiles, no solo con Pedro, sino también con Pablo desde Hechos 9, que ya Dios le hace el llamamiento a Pablo, pero Pablo empieza a predicar a los gentiles ya un poquito más después de su conversión o de por sí de entender que Yeshua era el Mesías, ya después, mucho tiempo después, no fue al mismo instante porque no lo recibieron, porque él era uno de los perseguidores, tuvo que esperar un tiempo que vieran su testimonio. Él se fue después, en la carta a los Gálatas dice que él se fue después un tiempo, realmente le tocó volver a estudiar todo desde Génesis hasta Apocalipsis para poder, ¿qué? Entrar y ver lo que dice las escrituras, ¿cierto? Entonces, todo eso vemos que realmente el hablarle a los gentiles fue mucho después, y eso fue solo porque Dios les mostró y les habló, si no, no hubiera ido el mensaje a los gentiles, la luz no se hubiera esparcido, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que el mensaje principalmente no fue para los gentiles, no ha sido para los gentiles, ¿sí? Sino ha sido principalmente para el pueblo de Dios, para aquel que realmente quiere ser de Dios. Y algo que les recuerdo y les confirmo es que ustedes ya no son gentiles, no son advenedizos, no son extranjeros, no son inmigrantes en el pueblo de Dios. Si ustedes son discípulos, si ustedes están bajo el pacto de Yeshua, son Israel. Ya no se pueden decir gentiles, ¿sí? Porque o si no estarían diciendo yo soy apóstata, yo no voy con Dios, ¿sí? Ya somos del pueblo de Israel a nivel espiritual. Nos falta todavía la ciudadanía, el cartón a nivel físico, pero ese nos lo va a dar el Eterno en su debido momento. Pero ya en nuestro corazón, ya mi ciudadanía no es colombiana, ya mi ciudadanía no es de acá, yo ya soy extranjera en este pueblo, en esta nación, ahora yo soy ciudadana de Israel. ¿Listo? Que ese tenga mi convicción, porque debemos ser una unidad ante el Padre y Él, la iglesia que Él llamó, la congregación que Él llamó y la llamó desde antes, desde el monte Sinaí, que la forjó desde la simiente de Abraham, fue a Israel. No escogió otra nación, no escogió otro pueblo. Y si tú quieres estar bajo el gobierno del Eterno, eres Israel. Ya estás injertado en el pueblo de Israel. ¿Listo? Esto para que lo tengamos un poquito más claro. Entonces, realmente, ¿quiénes fueron los que rechazaron a Yeshua? ¿Quiénes fueron los que lo mataron, lo entregaron? Pues, ¿quiénes fueron? Los líderes religiosos, los gobernantes. Y también podemos aclarar que no todos, ¿sí? Porque había fariseos, había saduceos que realmente seguían al Eterno y querían obedecerlo. Un ejemplo de ellos, Nicodemo, ¿no? Vemos que Nicodemo era un fariseo, era de clase y era prestigioso, ¿no? Era reconocido, y aún así aceptó y declaró que Yeshua era su maestro. Incluso él mismo dice, Nicodemo, cuando estaba haciéndole esa pregunta de cómo es eso del nacer de nuevo, también dice, muchos creemos que tú eres el rabí, o sea, que tú eres el maestro. Imagínate, ellos como fariseos, como maestros, diciéndole a otro maestro, eso ya era delegar la autoridad y decirle, estamos bajo tu manto, bajo tu autoridad. Sí, eso no era fácil. Es como hoy en día los pastores coger y decir, ya no estoy bajo la cobertura de X o Y congregación, sino estoy bajo la cobertura solo de Yeshua. Sí, eso es quitarse de ellos y querer cambiar todo conforme a lo que Yeshua dijo. Entonces, imagínense, para esa época tampoco era muy fácil. ¿Listo? Entonces, igual Pablo recordemos que era fariseo de fariseos, incluso él lo dice en Filemón, que él tuvo en poco el ser fariseos, pero y que incluso él podían decir, yo soy fariseo de fariseos. Imagínense él mismo diciéndose
fariseo. Entonces, no podemos decir que todos los líderes religiosos eran malos, ¿sí? Hubo unos, ¿sí? Igual que en todo lado no podemos decir todo ese colegio es malo, no, porque hay alumnos que son buenos como alumnos que son malos, hay como profesores buenos como profesores malísimos, ¿cierto? Pero no podemos generalizar, ¿listo? Pero sí algunos líderes fueron los que rechazaron, fueron los que fueron en contra de Yeshua y quisieron matarlo por lo que estaba haciendo, debido a a que ellos buscaban solo sus propias convicciones, sus propios convenios, no querían tener problemas con Roma, no querían tener nada de eso, ¿sí? Y también se le velaron los ojos, pues ¿para qué? Para que se llegara a cumplir las profecías, por lo menos se cumpliera esto de Daniel 9, donde dice que el Mesías debía de morir, y está así, directo, específico, escrito, ¿vale? Entonces, si Dios cegó momentáneamente a estos líderes de Israel para que no reconociera y se la dio para quienes, ¿a quién le dio las escrituras? ¿A quién le dio la sabiduría? ¿A quién le dio el entendimiento? Imagínese a un pescador, a un indocto, a alguien que no era constante. Si nosotros miramos la vida de Pablo anteriormente, de Pedro, perdón, anteriormente, pues él era inconstante, él no estaba realmente guardando las escrituras. Incluso Pablo llegó en un momento que le dijo, tú ni siquiera eres, te muestras como judío, pero quieres aparentar, es decir, no eres de los que guarda la ley de los ancianos, la ley de los rabinos, la ley oral, no la guardas a cabalidad, pero sí quiere que los demás pienses que tú la estás guardando. Pablo le llamó la atención, si no estoy mal es en Gálatas donde él le llama la atención. Entonces, imagínate, él era inconstante y fuera eso era indocto porque él no conocía, y eso lo dicen los mismos líderes religiosos cuando Pedro empezó a enseñar. Dice, ¿quién le enseñó a este letras? Cuando es alguien indocto, alguien que no era estudioso, que no era esto porque era pescador, no tenía la manera acomodada para ir ante un rabino y estudiar, ¿sí? En el templo, no tenía eso, ¿sí? Entonces, ¿a quién le dio y se la veló, le veló la instrucción a los sabios, a los grandes y se los dio a quiénes? ¿A nosotros? Nosotros realmente tenemos altos estudios como estos pastores tan reconocidos a nivel mundial o de todos estos que han estudiado en muchos seminarios y todo eso y son muy sabios en cuanto a algunas escrituras, no lo podemos decir que no, pero nos dio la revelación a nosotros, a gente que no somos sabios, a gente que no estamos tan instruidos y que no nos la pasamos estudiando. Hay unos que de nosotros que no tienen, no ha terminado ni el bachillerato, hay otros que solo tienen el bachillerato y ni siquiera hizo un curso universitario, ¿sí? Somos gente que no hemos estado en grandes cosas como sí lo ha estado varios de ellos, ¿sí? Y se nos dio misericordia de entender las escrituras, de conocer de ellas. Entonces, acá algo de aprender es que la revelación de Dios es un don, es un regalo más que algo que va a tener un sabio. Porque si Salomón, siendo el hombre más sabio de todas las escrituras, se apartó y cayó en muchas cosas, pues imagínate, la sabiduría definitivamente no quiere decir que yo estoy y voy a entender las escrituras tal cual. Por algo Pablo escribe en su carta a los romanos que no es el que quiere, no es el que corre, no es el que pida, no es nada de eso, sino el que Dios tenga misericordia y escoja a él, le va a revelar la palabra, ¿sí? Entonces, esto es algo que también tenemos que entender, ¿sí? Y eso lo vemos en Romanos 9, 16.
Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Al que Dios le da su castigo, el cual no merecemos, el castigo nos quita ese castigo que merecíamos, que es la muerte, nos la quitó y en cambio de eso nos limpió con la sangre de su Hijo, nos cambió esta sangre condenada a muerte por una sangre de un ser inocente, ¿sí? Y podemos entrar al pacto y gracias a eso tenemos la revelación, pero si nosotros miramos, realmente no somos ni sabios, ni ricos, ni llenos de sabiduría, porque el Eterno escoge a todos como Él quiere y a quien quiere Él le da la revelación. ¿Listo? Entonces esto es algo que debemos de ir teniendo en cuenta. Entonces los líderes, pues en ese momento se llenaron de orgullo, pensaron que eran los más sabios, prefirieron guiarse por sus tradiciones antes que por la escritura, ¿sí? Y esto, pues, ¿qué hizo? Los llenó de avaricia, de poder, de querer traer alianzas, ¿sí? Porque empezaron a hacer alianzas con Roma, ellos tenían que darle tributo a Roma, a los del templo, tenían que dar tributos, tenían que estar haciendo ahí paces, si ellos no cumplían, pues Roma se venía encima y eso era algo que ellos no querían. Por eso es que acá ellos se llenaron y tenían miedo a tal punto que si dijeron a este nos toca matar, quitarle la vida, porque si todo este pueblo cree en todos los milagros y en todo lo que Jesucristo estaba haciendo o Yeshua estaba haciendo, pues Roma se iba a venir porque iban a levantar a Yeshua como el rey de los judíos. Si eso pasaba, pues imagínate semejante guerra entre un imperio contra el pueblo judío y pues ellos solo miraban a nivel terrenal, ellos no miraban que realmente Yeshua tenía mucho más autoridad, mucho más poder. Hoy en día podíamos decir, pero es que bobos que no le creyeron, ¿cierto? Es que definitivamente es que, uy, ¿por qué no le creyeron, cierto? Debieron haberlo hecho y vean, nos hubiéramos ahorrado muchas cosas. Pues sí, pero posiblemente si ellos lo hubieran creído, ¿qué hubiera pasado con cada uno de nosotros? No hubiéramos tenido la entrada porque la restauración hubiera sido en ese entonces. Entonces vemos que todo lo que ha pasado a nivel histórico tiene una razón y tiene un propósito, así que ya no le digamos, uy, ¿por qué no aprendieron? No. Gracias, Dios mío, porque ellos no entendieron, porque ellos no se les abrió el conocimiento, porque gracias a eso es que tú y yo podemos entrar otra vez al pacto. Podemos ser parte del pacto, ¿sí? Por eso es que la desobediencia de unos ha sido bendición para otros. La desobediencia de estos líderes religiosos fue bendición para todas las naciones, porque acá no solo habemos de Colombia, no solo habemos de México, hay unos que están en Estados Unidos, hay otros que están en Ecuador, hay otros que están en todos lugares, entonces imagínate. A nivel mundial, ¿cuánta gente hoy no está reunida? Hoy en Shabbat no están reunida o ya dejaron de estar. Hay unos que ya les pasó el tiempo, ¿sí? Pero están buscando el eterno, ¿cierto? Entonces, esto es algo que podemos tener en cuenta. Denme un segundo, ¿vale? Que me están golpeando. Denme un segundito. Qué pena con ustedes, ¿sí? Preciso me llegó visita. Bueno, entonces vemos que entonces nosotros ¿qué tenemos que tener? Esto, ¿sí? Saber que somos ciudadanos, saber que tenemos que estar en cuenta de todo eso y saber que no todos fueron malos, algunos sí recibieron a Yeshua, ¿sí? Y a raíz de que estos líderes religiosos realmente desobedecieron y no escucharon o se les veló de los ojos para no entender que él era el Mesías, pues eso nos va a ayudar a entender ¿qué? De esta frase, hasta la plenitud de los gentiles. Bueno, y vamos a entender qué es esto de los plenitud de los gentiles. Y esto lo podemos ver, esta frase se conecta con la bendición que le da a Jacob o Israel a los dos hijos de José, ¿sí? A Manasés y Efraín. Y esto pues también lo recordemos que lo tocamos en la introducción de Primera de Reyes, ¿no?
por eso les digo, casi todas las escrituras se conectan. Nosotros tenemos es que estar estudie para que no se nos olvide y poder conectar mucho mejor las escrituras. ¿Y esto dónde lo vemos? En Génesis 48:19, que dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Es decir, acá, ¿qué pasó? José estaba viendo que Israel o que Jacob estaba cruzando las manos en vez de ponerlas derechas, porque él le ubicó los hijos, el mayor a su mano derecha y el menor a la izquierda, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Jacob? Cruzó las manos y iba a bendecir al menor. Y por eso José le dice, no, así no, padre. ¿Y qué dice? Mas su padre no quiso. Le dice, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo. ¿De quién está hablando? De Manasés, del hijo mayor, dice, también vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Esto, multitud de naciones, es la misma frase que está en Romanos como plenitud de los gentiles. Recordemos que gentiles también habla de naciones, ¿sí? Y esto es lo que representa también a estas dos casas, que vamos a ver cómo se empieza a dar esto de estas dos casas que empiezan a hacer y llenar, a hacer esta multitud de naciones o plenitud de gentiles. ¿Listo? Y este misterio, pues, es el que hablaba Efesios en lo que dice que los gentiles, en Efesios 3:6, que los gentiles, que las naciones son coherederas y miembros del mismo cuerpo. Es decir, tenemos ciudadanía, somos copartícipes tanto de los derechos y de las bendiciones, es decir, somos conciudadanos, tenemos nuestra constitución, que ¿cuál sería la constitución de nosotros? Sería la Torá, donde están los mandamientos, donde está lo que Dios nos mandó. Y dice, y copartícipes de la promesa. ¿Cuál promesa? Esta promesa que Dios le dio no solo a los hijos de José, sino desde mucho antes, desde Génesis 12, todas esas promesas desde Génesis 12 en adelante, nosotros somos copartícipes de esas promesas. Pero ¿qué dice? ¿En dónde? En Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua, por medio del Evangelio. Entonces, nosotros, ¿cómo obtenemos la ciudadanía? Por Cristo, por Yeshua, por todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Y por medio de qué? Del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Las escrituras de Dios. Lo que desde antes habíamos conocido, y eso también lo hemos visto, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que ver. Dios permitió que todas las 10 tribus fueran llevadas a diferentes lugares para empezar a hacer ¿qué? Bendición en medio de las naciones. ¿Sí? No, que no se quedara la luz solo allí en Israel, porque si vemos, realmente todos estaban pensando que solo la salvación era para los judíos, que solo eran para ellos, pero no querían llevar la luz a las naciones hasta que Dios se lo mostró a Pablo, hasta que Dios se lo mostró a Pedro. De ahí fue que todo cambió, que empezaron a llevar la luz a las naciones. De lo contrario, no lo hubieran hecho. ¿Sí? O sea, imagínense, hasta Dios tuvo que utilizar eso para hablarle que ellos tenían que ser luz, que no tenían que guardarse todo. Su llamado desde un comienzo, desde que escogió a Abraham, desde que Dios escogió a Abraham, era que llevara la luz a las naciones. Entonces, el misterio es que los gentiles son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Los gentiles, nosotros éramos gentiles, ya no somos gentiles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo vemos en Génesis 22:16, y dijo, por mí mismo he jurado. ¿Quién juró? El Eterno, ¿sí? Por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo,
tu único hijo, y esta promesa se la da después de que, ¿qué? De que Abraham decide ahora sí entregarle a su hijo como Dios se lo pidió. Y dice la tradición que realmente Abraham llegó a matar a su hijo en el corazón. Para realmente llegar a la acción y levantar el cuchillo, primero tuvo que matarlo en el corazón, ¿sí? Por eso se cree que realmente pues se cumplió literal, bueno, no tan literalmente las escrituras, pero sí el hijo tuvo que morir en el corazón de su padre, lo mismo que Yeshua pues a nivel, sí, él murió no solo en el corazón, sino a nivel físico, ¿no? Por eso dice, y no me has rozado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencias como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La misma frase que está en Génesis 48 y en Romanos 11. La plenitud de los gentiles. Por cuanto obedeciste, o sea, primero que tuvo que hacer, obedecer para recibir la bendición. Si nosotros realmente queremos recibir la bendición de Dios, si nosotros queremos ser de los que está delante de la presencia del Eterno en los últimos tiempos, si nosotros queremos ser levantados para vida y no para vergüenza, ¿qué debemos de hacer? Obedecer la voz de Dios, obedecer sus mandamientos. Si no, de lo contrario, estamos perdidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Estos gobernantes de Judá fueron endurecidos ¿para qué? Para que Efraín fueran y pudieran entrar otra vez al pacto. Por amor a ellos que estaban dispersos entre las naciones, pudieran entrar otra vez al pacto. Por eso fue que se dio esto. Es lo mismo que se muestra entre lo que nos muestra la parábola del hijo pródigo, de que él perdió, de que se asimiló, de que dijo voy a recoger mi herencia, voy a decirle a mi padre que me dé todo, me voy a ir a donde yo quiero y voy a disfrutar de lo que yo quiero. ¿Y qué pasó cuando desechó todo, cuando acabó con todo? ¿Qué pasó con eso? Pues vemos que él quedó sin nada, quedó sin plata hasta el punto de quererse comer las algarrobas de los cerdos. Imagínense qué será comerse eso. La comida de los cerdos para esa época no había concentrado, para esa época se hacía lo que mis abuelos, lo que sus abuelos le echaban a los cerdos, bueno, los que trabajaban en campo, ellos que le echaban pura lavaza, pura cosa así, y fuera de eso se comían eso y se comían hasta, se comen hasta su propio esterco los cerdos, ¿no? Imagínense este hijo querer comerse hasta eso, pues no es nada agradable, ¿no? No es nada rico. Entonces, imagínense eso hasta el punto que llegó y se dio cuenta de que estaba haciendo lo incorrecto. Y sigue en el verso 26 y dice, y luego todo Israel, 12 tribus como tal, será salvo. Cuando se acabe la plenitud, cuando llegue toda la plenitud de los gentiles, cuando Dios salve a todos los que eran gentiles, los que perdieron su identidad y los restaure y vuelvan a su identidad y vuelvan a reconocer que Él es su Dios y digan lo mismo que dijo Ruth la Moabita, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. ¿Sí? Donde tú murieres, voy a morir yo. Todas esas palabras que dijo Ruth, eso, cuando diga todas las naciones, cuando lo diga un pueblo gentil, cuando lo dijiste tú y yo, vamos a ser salvos. ¿Mm? Y dice, como está escrito, vendrá de Sión, vendrá de Jerusalén el libertador. ¿Cuál libertador vino? Yeshua, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué es impiedad? Eso lo vemos en el Strong, que es el H6586, que es pechá, ¿sí? Que es pecado voluntario
o deliberado. O sea, el que vino a quitar nuestros pecados, a quitar nuestra maldad que nosotros hicimos a veces de adrede, sabiendo que estaba mal, por lo menos a nosotros nos enseñaron que estaba mal robar y fuimos y robamos. Nos enseñaron que estaba mal el ir y mentir y estamos mintiendo. Nos enseñaron que estaba mal la codicia, fuimos y codiciamos y los bienes de nuestro prójimo, la mujer del prójimo, el hombre del prójimo, todo ese es pecado voluntario porque aún sin conocer la palabra de Dios, sabíamos que eso está mal. Y eso lo vemos en el mundo. En el mundo sabe que está mal ser infiel, en el mundo sabe que está mal codiciar, en el mundo saben que está mal matar, en el mundo saben que está mal robar. Todo eso lo saben. Que lo pasan por alto y quieren hacerse los gringos, eso ya es otro cuento, ya es otra cosa, ¿cierto? Pero todos conocemos y a veces tenemos este pecado voluntario. Entonces, ¿qué dice? El libertador que apartará de Jacob, que apartará de Israel, que apartará de las 12 tribus la impiedad, el pecado, la transgresión a la ley, ¿sí? ¿Quién fue el que hizo eso? Yeshua a través de la cruz. ¿Sí? Él fue el que nos quitó ese pecado que nosotros hicimos. Y dice, y este será mi pacto con ellos. ¿Qué pacto va a hacer él con nosotros? Cuando yo quite sus pecados. ¿Qué pacto? El de Jeremías 31. ¿Sí? Ese pacto es el que él va a hacer con nosotros, pero cuando nos quite nuestros pecados, cuando nos los quitó, cuando quitó la transgresión, cuando él fue colgado allá en la cruz, levantado, humillado en el madero, en ese momento nosotros fuimos perdonados, podemos entrar otra vez al pacto. Antes, no, ¿sí? Y esto es lo que nos recordamos el nuevo pacto, Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quiénes? Con Colombia, con México, con Venezuela, con Perencejito, Sutanito. No, ¿con quién? Con las dos casas, con las 12 tribus de Israel, ¿sí? No podemos decir que el pacto fue con gentiles, no hay iglesia gentil, no hay persona gentil que pueda entrar al pacto. Tenemos que adoptar, tenemos que ser ciudadanos o si no de lo contrario, no somos, no entraríamos en este pacto. Por eso vuelvo y le repito, no digan que son gentiles, ahora son Israel. ¿Listo? En sus corazones son Israel. Ya somos extranjeros, yo ya no tengo ciudadanía colombiana, soy israelita. A nivel espiritual, ¿sí? Eso es lo que debemos de ir entendiendo. Entonces, este pacto fue hecho con con las 12 tribus, ¿no? No con gentiles, no con nada de eso. Entonces, y eso lo podemos ver también en Éxodo 19:20, ¿sí? Que estas piedras o estas tablas de que se escribieron los mandamientos, con quién se firmó y a quién se les dieron. A las 12 tribus, no se les dio a naciones X, sino que todos los extranjeros que estuvieron allí en el monte Sinaí fueron y se volvieron conciudadanos de Israel, o sea, aceptaron la ciudadanía de Israel. Por eso pudieron entrar al pacto. Y este nuevo pacto que será, ya no se va a escribir en tablas, sino se va a escribir en donde dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en donde en su corazón. Ya no la va a escribir en piedra, ya no la va a escribir por allá ajenos a nosotros, sino que directamente la va a escribir en nuestro corazón. Y dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Mm? Ya ellos van a estar para mí. Lo mismo que dijo Ruth la Moabita, él será mi Dios
y yo seré para él su pueblo, ¿sí? Entonces, esto es algo que debemos de recordar. Y sigue diciendo en el verso 28 de Romanos 11. Recordemos que este es el texto introductorio de Romanos 11, 25 en adelante. ¿Listo? Y sigue diciendo, así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Imagínense esto que está diciendo acá. ¿Quiénes son los enemigos y quiénes fueron los que rechazaron? Así que en cuanto al evangelio, son enemigos. ¿Por qué son enemigos? Porque van en contra de lo que dice el evangelio, están rechazando el evangelio. Entonces, es ¿quién? Los gobernantes, ¿sí? Los gobernantes judíos, aquellos que rechazaron, recordemos, no todos, ¿sí? Entonces, pero sigue diciendo, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes fueron la elección? ¿Quiénes Dios tomó y hizo? ¿Mm? Es decir, Dios los escogió, Dios los apartó desde un inicio, ¿sí? Es decir, ellos no fueron desechados, ellos no fueron, como nos lo dijeron a nosotros hace tiempo, ellos no fueron reemplazados por los gentiles o por una iglesia X, sino que ellos siguen permaneciendo y permanecerán siendo la iglesia del pueblo de Dios, Israel, ¿sí? A pesar de que los líderes religiosos rechazaron al Mesías, eso no quiere decir que Dios rechazó la nación. Por eso, en cuanto a la elección, ¿quién hizo la elección? ¿El pueblo o Dios? ¿Quién escogió al pueblo? ¿El pueblo escogió a Dios o Dios escogió al pueblo? ¿Quién me puede decir? El Señor escogió al pueblo. Exactamente. Muy bien, Carlos, sí, exactamente. Dios fue el que escogió al pueblo, Dios fue el que hizo la elección. Nosotros, incluso cada uno de los que estamos acá no hizo la elección de seguir a Dios, Dios fue el que nos escogió. Él nos escogió primero a nosotros. Él primero se enfocó en nosotros y nos empezó a llamar y nos empezó a instruir y nos empezó a llamar con cuerdas de amor, con un silbo apacible, ¿m? Hasta el punto en que estamos acá, cada uno escuchando y queriendo conocer e instruirnos cada día más de su palabra, ¿sí? Entonces, Dios no dijo, ay, no, es que estos gobernantes me echaron, me fueron, pues ya no voy a volver, ya no, pues ya no los quiero, pues me voy a buscar otro pueblo. Él no lo dijo, porque él era fiel y él es fiel a su palabra, a lo que él prometió. Él no podía hacerlo. Entonces, somos amados en cuanto a elección por causa de quiénes, por causa de Pablo, de Pedro, de Jeremías, no, por causa de nuestros padres. ¿Y quiénes son los padres? Desde Abraham en adelante. Para nosotros, nuestros padres, ¿quiénes son? Todos los que están en las escrituras que hicieron lo correcto delante de Dios. Ellos son nuestros padres. Ellos son los que nosotros debemos ir y mirar qué fue lo que hicieron bueno y eso, repetirlo y eso, volverlo a duplicar en nuestras vidas. Y lo que hicieron mal y lo que hicieron lo incorrecto, pues, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlo, sacarlo fuera y decir esto no va conmigo, ¿sí? Por lo menos de David, ¿qué podemos de resaltar y qué podemos implementar en nuestras vidas? Que fue humilde, se humilló, se quiso hacer y aceptó que la culpa era de él, no se la echó a nadie más, ¿cierto? ¿Y qué podemos rechazar de la vida de David? Ah, pues que fue homicida, fue que adulteró, de que a veces se confió en su poder, pensó que Israel con su fuerza iba a poder ganar todo y eso trajo consecuencias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, yo no tengo que desear, por lo menos en mi caso que soy mujer, el hombre ajeno, ¿sí? Eso no, cerrado, vista al frente, ¿sí? Y pues por lo menos, ¿qué más tengo que hacer? Ah, no tengo que matar.
Y dice Yeshua que ni siquiera haciendo airar a las demás personas, porque eso también es matar. Ah, bueno, entonces voy a tratar de no enojar a las demás personas, voy a tratar de ser como dice las escrituras, ¿sí? Entonces eso es lo que yo empiezo a mejorar de acuerdo a las vivencias de cada quien, porque ellos son mis padres, son mi ejemplo a seguir, tanto en lo bueno como en lo malo, porque lo malo lo tengo que rechazar, así puedo empezar a mejorar en mi vida, ¿sí? Porque tenemos ejemplos vívidos. Lo que les dije al principio, ¿sí? Escogió a personas, a quienes, a aquellos que realmente no tenían sabiduría y nosotros, pues por lo menos yo no tenía la sabiduría que ahorita tengo. Y es a quien me la dio el Eterno, ¿sí? Todo lo que nosotros vayamos aprendiendo, eso te lo está dando el Eterno, ¿listo? Y sigue en el verso 29 de Romanos 11, porque irrevocables, perdón, tengo la lengua enredada, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sea, Dios no va a quitar su llamado de ti, Dios no va a quitar el don que Dios te dio. ¿Sí? Dios te dio un don, ese don a ti no te lo va a quitar. Que tú lo tengas allá adormecido y lo tengas debajo del colchón para no utilizarlo, eso ya es otra historia. Pero Dios te dio los dones, Dios te dio el llamamiento del cual nadie te lo puede quitar. El único que te lo puede quitar es Dios. Y eso depende de ti, de tus decisiones que tengas ante lo que Él te está llamando a hacer. Entonces, irrevocable, tengo la lengua enredada, dice que no se puede quitar lo que Dios te da. Nadie te lo puede quitar. ¿Sí? Si ya Él te llamó, si Él ya te dijo que eres su hijo, que eres coheredero, que eres sacerdote, que eres rey, ¿quién te lo va a quitar? Nadie, nadie. ¿Listo? Entonces, y Él se lo juró incluso a Abraham por él mismo en Génesis 15, si no estoy mal, creo que fue que él se lo juró a Abraham cuando hizo cuando partió y dijo, vamos a hacer un pacto, y le dijo, parte a estos animales por la mitad, los partió, hizo como un camino, ¿sí? Y ahí por ese camino, ¿quién pasó? Pasó Abraham, pasó Dios, ¿quién pasó? ¿Pasaron los dos o pasó uno? No me acuerdo si es en Génesis 15, pero el que juró fue Dios. Dios fue el que firmó ese pacto. Por eso es que si realmente dependiera de Abraham el cumplir y el de todo, pues imagínate dónde estaríamos. Ya no estaríamos como nación. No seríamos nación, no seríamos simiente de Abraham, sino de quizás de otra persona, de X o Y persona, ¿sí? Entonces, no depende de mi fidelidad, no dependió de la fidelidad de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué, de José el soñador, o de ahí en adelante de Samuel, de David, de Jeremías, de Isaías, no dependió de la fidelidad de ninguno de ellos. ¿De quién depende la fidelidad y la misericordia y la gracia? Del Eterno, porque Él sí es fiel a sus palabras, Él sí es fiel a todo lo que nos mandó. Entonces, a su fidelidad es que nosotros somos injertados, somos salvos, somos restaurados, si no, definitivamente, si no de nosotros dependiéramos, ¿dónde estaríamos? Cada día más perdidos, ¿cierto? Y esto también nos lo ratifica segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Quién? El Eterno. Él no puede negarse a sí mismo. Más claro no puede estar, ¿cierto? Él es nuestra única esperanza. Él es el que se ha permanecido fiel. Yeshua vino a mostrarnos, Él es el reflejo del Dios vivo. Él vino y nos mostró los atributos de Dios. Él permaneció fiel. Él no falló. Él no incumplió. Él dijo antes, yo vengo a hablar, vengo a decir, vengo a hacer todo lo que mi Padre me mandó.
Eso ni yo lo puedo decir, solo Yeshua lo pudo hacer porque realmente fue santo, fue puro y hizo todo lo que su padre realmente le mandó. Entonces, nuestra mayor esperanza, y esto es algo que realmente a mí me impactó cuando yo lo escuché por primera vez, es que Él es fiel. Si Él realmente nos hubiera reemplazado por otro pueblo, como lo habíamos entendido anteriormente, como nos lo habían enseñado, pues, ¿qué quiere decir? Que Dios tendría dos esposas. Hubiera sido infiel, ¿sí? Pero imagínense, Dios no fue infiel. Dios tiene una esposa, ha tenido una esposa y tendrá una esposa. Ha tenido un pueblo, será ese pueblo y será mantenido ese pueblo y no lo va a cambiar por ningún otro. ¿Cuánto de esperanza no te da esto? Que Él no te rechace por más de lo que tú hagas o hayas hecho en tu vida anterior. No te da esperanza, no te llena de alivio, no te llena de amor el saber eso, que a pesar de que fuimos infieles, de a pesar de que todo lo que hicimos en nuestras vidas, aún así Él te ama y no te rechaza y está adepto a perdonarte y a recibirte. Es genial, ¿no? Saber eso y entender eso. Esto es algo que vemos y esto lo dice también Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, estabas sin el Mesías, estabas sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos antes sin conocer de Dios, así estábamos antes cuando estábamos en unas doctrinas que no eran realmente lo que dice la escritura. Andábamos sin esperanza, parecíamos que estábamos muertos que en vida, parecíamos desierto, no encontramos paz hasta que realmente empezamos a entender de Dios, empezamos a caminar en el camino de Dios y ahí es que entendemos y ahí es que entramos otra vez al pacto y ahora es que estamos en ciudadanía y ahora es que otra vez podemos tener luz, ahora estos huesos secos ya no son huesos, sino ya son vivificados. Imagínense todo eso, ¿no? Entonces, el hecho de que Dios no rechazara a su pueblo por estos líderes religiosos, a pesar de todo eso, esto nos garantiza que, ¿qué? Que no nos va a rechazar a ninguno de nosotros. Por más que hayamos pecado, por más que hayamos caído, Él ya nos perdonó a través de su Hijo y nos está aceptando de nuevo. ¿Sí? Él no te va a rechazar, no nos ha rechazado y no nos va a rechazar. ¿Sí? Eso no quiere decir que tampoco me va a ir al libertinaje de utilizar la gracia y la misericordia de Dios para hacer lo que yo quiero, porque como Él me va a aceptar y Él no me va a rechazar, pues tampoco puedo ser así, ¿no? Pilas, Dios tiene también un punto límite. Él como es muy amoroso, muy misericordioso, pero también es justo y tampoco pasará por inocente al culpable. ¿Sí? Es decir, si tú lo aceptaste, conociste y estás conociendo del Eterno, pero llega en un momento en el que tú quieres rechazar todo lo que aprendiste y te vuelves en contra de él, ¿qué va a pasar? Vas a ser culpable. Vas a recibir tu castigo. Por eso tenemos que permanecer, que vivir congruentes a la palabra y ser constantes porque no es un camino fácil, no es algo fácil. Yo no le voy a pintar pajaritos de que acá la vida con Dios es, mejor dicho, lo más de bella. Sí es bella, sí vamos a vivir momentos bellos, pero también nuestra fe va a ser probada, también vamos a tener que pasar circunstancias difíciles, ¿sí? Para realmente que nosotros reconozcamos, no tanto Dios, porque Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón, sino para que nosotros miremos si realmente nuestras palabras, nuestras oraciones o lo que decimos van conforme a lo que vamos a hacer según las circunstancias, ¿sí? Eso es algo que tenemos que ver. Entonces, la garantía mayor es que Dios no nos va a rechazar siempre y cuando estemos como David, aceptando nuestro error, humillando y no volviéndolo a hacer.
¿sí? Porque si somos de los que se arrepienten, se humillan, pero lo vuelven a hacer, eso lo que quiere decir es que sientes culpabilidad, mas no sientes arrepentimiento. ¿Mm? Una cosa es culpabilidad, otra cosa es arrepentimiento según las escrituras, el hacer techuvá, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado de no volvernos arrogantes o jactarnos de lo que conocemos o de lo que Dios está haciendo. Dios si quiere provocar a celo a Judá, a los judíos a través de nosotros, a través del hijo pródigo, a través de nosotros que estamos volviendo al pacto. ¿Por qué quiere provocarlo al celo? Porque imagínate alguien, y esto lo podemos ver en un ejemplo muy básico, lo podemos ver con dos niños, ¿sí? Uno que creció en un orfanato y otro que creció en una casa con todos los lujos y con todo. Y este niño que creció con todo no le hace caso a la mamá, no obedece a la mamá y ella dice, bueno, voy a adoptar otro hijo, va al orfanato, adopta otro hijo y bueno, se lo lleva a la casa. ¿Qué hace este niño del orfanato? Como sabe que lo mejor es obedecer, porque es posible que lo devuelvan, es posible que pierda su parte allí con el padre que lo adoptó, ¿cierto? Pues entonces, ¿qué empieza? Empieza a obedecer, empieza a andar conforme a lo que su papá adoptivo quiso decir o quiso hacer o le quiere enseñar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Es obediente. ¿Qué hace? Pues empieza a levantar el celo de aquel que sí es hijo, de aquel que está en casa, de aquel que estuvo allí con el papá. ¿Por qué? Porque ahora el papá está más adepto a aquel hijo que adoptó. ¿Por qué? Porque está actuando conforme a las escrituras, porque va a empezar a bendecirlo, porque esto, y ese es el celo que nosotros vamos a levantar a Judá, ¿sí? No quiere decir, y es como nosotros somos adoptados, somos esto, pero ¿por qué? Porque venimos de sin identidad, empezamos a entender nuestra identidad, ¿sí? Ya cuando Él nos adoptó, dejamos de ser gentiles, dejamos de ser todo y ahora somos parte de su casa. A ese celo estamos llamados a mostrar, a que si nosotros obedecemos y estamos con Dios, Él nos va a bendecir. Al ver Israel, al ver Judá, la casa del sur, ver todo esto, pues ahí es que va a empezar a decir, venga, ¿cómo es que estos que antes no conocían que esto era la ley, que la estaban rechazando, que decían que esto no era, y están empezando a cumplir las leyes que nosotros guardamos, e incluso mejor que nosotros? Pues, ¿qué dicen? Uy, acá nos tocó esforzarnos. Acá nos tocó empezar a cambiar lo que nosotros estamos haciendo mal y empezar a regresar al camino. A ese celo es al que Dios quiere que despertemos, pero no que tengo yo que ir y decir, mire, es que usted está mal, es que usted no sé qué, no, imposible, porque no soy quien para juzgar. Ellos están mal en un área y nosotros estábamos mal en alguna otra área, ¿sí? Y todavía estamos trabajando en ellos, porque ellos sí conocen las escrituras, imagínense desde chiquitos, pero nosotros hasta ahora empezamos a trabajar en ellas y a conocerlas. ¿Listo? Entonces, nuestro llamado es provocar a celo a Judá a través de qué? De nuestra obediencia, no a través de nuestras palabras o de tratar de convencerlos a ellos, sino que nuestros actos, nuestros ejemplos hablen mucho más allá. Y sigue en el verso 30 de este Romanos 11 y dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, tengo la lengua trabada hoy, dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quién alcanzaste tu misericordia? Por la desobediencia de las dos casas, alcanzaste tu misericordia. De lo contrario, no hubiéramos alcanzado desobediencia, no hubiéramos alcanzado misericordia, perdón. Y sigue en el verso 31. Así también estos ahora han sido desobedientes. ¿De quién hablaba? De los gobernantes que habían vendido, que habían entregado a Yeshua. ¿Para que qué? Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es decir, ellos en algún momento
pudieron haberse arrepentido y haber volvido a Dios. Por lo menos Judas, si él realmente, en vez de haber sentido solo culpabilidad, y hubiera hecho realmente un arrepentimiento total, un techúa total, es decir, Judas Iscariote, él de pronto Dios lo hubiera perdonado, lo hubiera aceptado, pero él se quedó en su culpabilidad, no quiso recibir el perdón de Dios. Eso es decisión de nosotros, si nos quedamos en la culpabilidad o aceptamos también el perdón de Dios. Por eso es que la misericordia es que para que todos fuimos desobedientes, para que todos fuéramos salvos por misericordia. Y sigue en el verso 31. Así que también estos han sido desobedientes. ¿Quiénes fueron desobedientes? Los gobernantes fueron desobedientes porque rechazaron, entregaron a Jesucristo, lo llevaron a la muerte, ¿cierto? Y Yeshua, ¿qué dijo o qué hizo cuando todos hicieron esto? En Lucas 23:34 lo vemos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos echaron suertes. Y el pueblo mirando, o sea, mientras que Jesucristo estaba diciendo, Padre, perdónalos, los romanos estaban repartiendo sus vestidos y los gobernantes que estaban diciendo, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese él mismo, a sí mismo. A otro salvó a quienes, a los que veímos en su ministerio que él les había dicho, vete y no peques más, ¿sí? Yo no te condeno, por lo menos a la mujer esta adúltera le dijo eso, ¿cierto? Y a muchos otros, usted les dice como burlándose de él, ¿por qué salvo a estos, a no a estos? ¿Por qué no se puede salvar? A sí mismo, y dice, a otro salvó, sálvese al mismo. Si este es el Mesías, si este es el ungido, si este es el Cristo, el escogido de Dios, pues sálvese a sí mismo, a ver si tanto es que puede, ¿cierto? Eso es lo que estaban diciendo ellos. Imagínense en ese momento, Yeshua escuchando esto, viendo cómo los romanos repartían su esto y todavía diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínese semejante carácter que él tenía, ¿no? Y en 1 Corintios 2:8 nos dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. O sea, los príncipes de esa época realmente no lo conocieron, no distinguieron, porque si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado. Incluso si Satanás hubiera conocido el propósito de su muerte, ¿ustedes creen que él hubiera llevado a la muerte? ¿Hubiera propiciado a estos líderes religiosos para que lo mataran? Si el diablo hubiera sabido que con eso iba a condenarse él mismo, ¿lo hubiera hecho? No, él pensó que iba a tener la batalla ganada, él pensó que acá iba a triunfar, que ya lo mató y listo, me hice con la heredad de todo. Pero él no contaba con la astucia de Dios, él no contaba con que Dios era más grande y más astuto y le ganó la partida, ¿no? Imagínense, Dios también hace sus cosas impresionantes. Entonces, si no lo hubieran crucificado, si hubieran empezado y lo hubieran aceptado a él, pues imagínense qué hubiera pasado, qué hubiera sido de nosotros. Estuviéramos puertos, estuviéramos perdidos, incluso ni siquiera posiblemente hubiéramos nacido o llegado al día en que estamos hoy. Pero estaba destinado a que, ¿qué? A que ellos desobedecieran, estaba destinado a que el cordero fuera inmolado, fuera entregado, fuera latigado, fuera crucificado, fuera sacrificado. ¿Para qué? Para la salvación de todo el mundo y se cumpliera este verso de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, por eso entregó su Hijo, por eso dio todo, para salvar
al mundo, para que hoy, después de casi 2000 años, podamos entrar al pacto y podamos ser parte de la simiente de Efraín o de Judá en sí, simiente de Abraham, ¿sí? Y poderse que se cumplieran todas estas promesas que vimos en las clases de Primera de Reyes, con Génesis 15, con Génesis 12, Génesis 48 y con todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Entonces vemos que esto ya empezamos a ver la posibilidad de que todas las promesas se estén cumpliendo, de que realmente la descendencia de Abraham sean como las estrellas, porque si nosotros estamos acá ahorita estudiando, ¿cuánta gente alrededor del mundo, chinos, japoneses, coreanos, indios, bueno, de la India, asiáticos, africanos y todos los demás países, ¿cuántos no habrá gente buscando y dedicando tiempo para buscar de Dios en las escrituras? Demasiadas, ¿cierto? Podremos decir ahorita que son incontables, porque no lo sabemos, pero el Eterno sí los tiene contados. Entonces, esto lo que quiere decir es que ya muy pronto la cosecha está lista, ya los campos están para la siega, para ser recogidos, solo estamos listos y estamos esperando ¿qué? La redención, la salvación, la restauración total de las 12 tribus de Israel, de las naciones incluso, porque Dios también quiere restaurar las naciones. Y este verso es fundamental. El verso 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener ¿qué? Misericordia de todos. ¿Sí? Entonces, Dios sujetó a todos, incluso a ti y a mí, a desobediencia, para tener misericordia de otros. Y esto es que para que nadie se jacte, no nos podemos jactar en que, ay, yo sí soy salvo, ahora ya entendí las escrituras, soy salvo. No, también cometí pecado, también caigo, también esto, pero tengo que levantarme, tengo que seguir, tengo que estar buscando del Eterno y tratar de no volver a cometer lo mismo que cometí antes. Entonces, primero la desobediencia fueron ¿quiénes? De las 10 tribus, y esto lo vemos y lo vamos a ver en Segunda de Reyes 17-18, ¿sí? Que es el pecado que ellos cometieron, qué fue lo que pasó y por qué los mandó al exilio. Después vemos cómo Dios hizo que la casa del sur fuera desobediente a tal punto desde que se cumpliera lo que dice en Segunda de Reyes 25, ¿sí? Que fue cuando ya los mandó al exilio para Babilonia, vino el asedio, vino todo esto ¿y esto para qué? Para tener misericordia incluso de Babilonia. Porque si Dios no hubiera permitido este exilio y se hubiera llevado a Daniel y a sus amigos a Babilonia, Nabucodonosor no hubiera escuchado las escrituras y es posiblemente que no hubiera entendido y no hubiera comprendido al Dios de Israel y no se hubiera convertido. Porque da a entender en el libro de Daniel que Nabucodonosor se convirtió a Dios. Imagínense, un rey idólatra pagano que realmente hizo lo que Dios quiso y se llegó a humillar ante Dios. Esto es algo que podemos ver. Entonces, si vemos, Dios llevó la misericordia y nos puso a todos en desobediencia para poder mostrar su amor para todos. Y Pablo concluye con esto. Después de entender todo esto que hemos visto nosotros, miremos con lo que concluye él. Dice en el verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Oh, qué planta bonito también diseñada el Eterno para salvarnos. Eso es lo que está diciendo ahí. Y dice, y de la ciencia de Dios. O sea, cómo Dios hizo este plan tan bien diseñado, tan bien acatado, que no le faltó un detalle, que no se ha pasado un detalle aún hoy en día, ¿cierto? Y se han ido cumpliendo todo.
Y sigue diciendo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, nadie puede decir que no son buenos, nadie puede decir que sus pensamientos, que lo que Él tiene para con nosotros son lo mejores, a pesar de que a veces la veamos negra, gris y, mejor dicho, hecho fuego. Aún así, vamos a ver que al final de las pruebas, que al final de ese día gris, de ese día negro o de ese día que sentimos que nos estábamos quemando, después de esas pruebas, ¿qué vamos a ver? La luz. Y vamos a ver que eso que pasamos, Dios lo tuvo para mostrarnos algo, para enseñarnos algo, para probar algo en nosotros y hacernos aún mejores para Él. Nos está moldeando. No sé si ustedes han orado, y Dios mío, yo quiero ser barro en tus manos. Si ustedes están orando eso, Dios mío, yo quiero ser barro en tus manos, imagínate el trato que un alfarero le da al barro para darle la forma, le mete los dedos, coge punzas para darle la forma al vaso y todo eso, pues esos son pruebas que tú vas a tener hasta hacer el vaso que realmente Dios quiere tener. ¿Sí? Imagínate. Entonces, si tú quieres, incluso a veces le decimos, Dios mío, yo quiero pasar por el fuego, pero no apartarme de ti. Imagínate, pues vamos a tener pruebas, ¿sí? Por eso dice que cuán insondables son sus juicios, son sus palabras, son sus escrituras, sus instrucciones, inescrutables sus caminos, no se pueden negar el camino del Eterno, porque ¿qué? Porque quien entendió la mente del Señor, nadie de nosotros la puede entender, ¿cierto? ¿O quién fue su consejero? Ninguno de nosotros puede ser consejero, porque qué mejor consejero que él para nosotros, ¿cierto? Y dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? No pienses que por tú darle el diezmo, que por tú dar la ofrenda es que tú le estás dando a Dios para que él te dé. Eso es mentira. Sí, es como Joseph dice hoy, sí, como dijo hoy en el estudio, si nosotros realmente vamos a dar el diezmo es por alabanza, por adoración y por agradecimiento de que Él nos está dando todo. Pero si lo estás dando porque quieres recibir algo al cambio, déjame decirte que Él ya te dio todo. Ya Él te dio todo, ¿qué más esperas de Él? ¿Mm? Y no le puedes dar a Él para que Él te dé a ti. Porque ¿qué le vas a dar tú? Dime, él te está dando el aire, de él es el aire, de él son los animales, de él son las plantas, de él incluso eres tú, porque él te diseñó, él te formó, él te creó, ¿sí? Pues imagínate tú con qué le vas a recompensar, con qué le vas a dar. Si incluso todo lo que tu mente crea y todo eso ya Dios lo diseñó en otro plano, en su mundo, él ya diseñó todo. Todo lo que el hombre ha visto, ustedes lo pueden ver y esto está reflejado en los animales. Las tintas para el pelo de las mujeres, ya hay animalitos, hay pajaritos que se mueven con el sol y cambian de color. Ya tienen su tinte natural. Ellos si quieren cambiar de color, lo cambian porque solo es que se muevan así, ya cambiaron de color. Imagínense, nosotros sí tenemos que hacer un poco de cosas para podernos cambiar el color. Pero eso ya Dios lo hizo, ¿sí? Entonces nadie puede ser consejero, nadie le puede dar a él para que nos dé, eso es demasiado ilógico pensarlo, porque ¿qué dice? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. El universo es de él, esta tierra es de él, el aire es de él, el suelo que pisamos es de él, nuestras palabras son de él, nuestra visión es de él, todo lo que hacemos es de él. Que él es respetuoso y es caballero y te deja decidir es otra cosa, ¿sí? A diferencia. Entonces, para él, por él y de él es todo, ¿sí? Son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Imagínate todo lo que Pablo entendió y acá ya con esto fulminó y dijo definitivamente Dios es magnífico, misericordioso, bondadoso, no hay nadie como él, ¿sí? Imagínate hasta dónde. Y esto es algo que realmente debemos de saber.
Y por eso Pablo acá cita a Isaías 40:13, acá donde dice en el verso 34, porque ¿quién ha entendido la mente del Señor o quién fue su consejero? Eso lo cita y lo dice de Isaías. Y si miramos el contexto de Isaías 40, ¿hacia qué está hablando? Hacia el hacia el exilio de las 10 tribus de Israel. Se los dejo de tarea para que lo estudien, para que lo analicen, ¿sí? Y en esto lo podemos ver nomás en un verso, ¿sí? En Isaías 40:26 es donde aparece este verso de Romanos 11:34. Y vamos a leerla en la traducción de la Biblia al día, que dice, alza los ojos y mira los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? O sea, mire todos los cielos y mire, pregúntese quién ha creado todo esto. El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Imagínate. En ese contexto no lo está hablando, ¿sí? En Isaías 40:13 nos dice, ¿quién le enseñó al Eterno o quién le aconsejó para que le enseñarle? Y después en el verso 26 nos da una contundente. Nos dice, pues alce los ojos, mire a los cielos, mire el universo, hoy en día que lo podemos ver, ¿cierto? Podemos saber qué hay más allá de nuestro planeta, ¿sí? ¿Qué podemos ver? ¿Quién ha creado todo esto? ¿Cómo es que el universo se sostiene? ¿Cómo es que cada planeta, cada estrella, cada piedrita que hay en el universo, o bueno, no sé, constelación, creo que es que le dicen, no se estrellan, no se bloquean la una a la otra? ¿Quién dice? Pues dice, él es quien ordena la multitud de las estrellas. Ustedes no se han preguntado por qué esa estrella que está allá no se golpea con este y empiezan a hacer así, y pegarse una con otra. Todas esas estrellas que están y aún así no se lastiman, no se pelean la una con la otra y están allí brillando todas tan bonitas en el cielo. Él las está ordenando y él las mantiene ordenadas, dice, y ahí llama a cada una por su nombre. A cada cual le puso su nombre. Si dice en Génesis que Israel sería como las estrellas del cielo, y si a cada estrella le pone su nombre, él también conoce a los hijos de Israel, aquellos que están en medio de las naciones, él también las conoce por su nombre. Él también te conoce por su nombre, por tu nombre él te conoce. ¿Sí? Y dice, es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Dios a los que él escogió, a los que él llamó, no va a faltar, porque él los conoce por el nombre y él los está trayendo de maneras diferentes, pero a todos nos está haciendo llegar a través de un silbo apacible, a través de su amor, a través de su misericordia. Por X o Y razón, por motivos diferentes, pero todos llegamos ante el Eterno. Él te trajo, te llamó, te ha tenido como la estrellita allí en el firmamento, porque te escogió desde el comienzo, desde el principio. Y pues Pablo sabía esto, por eso él estaba predicando, por eso él había sido enviado ¿a dónde? A los gentiles. Y recordemos que este llamado no solo fue para Pablo, también para Pedro. Pedro también le habló a varios gentiles, también estuvo recorriendo, ¿sí? Y pues esto es algo, ¿por qué a los gentiles? Porque Efraín se asimiló, perdió su identidad, perdió todo, ¿sí? Y se olvidó pues de que Dios era el Dios de ellos. Prefirieron la humanidad, prefirieron las naciones, prefirieron dioses paganos y en eso pues perdieron todo, ¿no? Entonces, este es el mensaje que no entendieron la mayoría de los judíos de la época, entre ellos los líderes religiosos, que debían haberlo entendido. ¿Por qué? Porque eran instruidos en las escrituras, pero Dios permitió, Dios prefirió vendarle los ojos. ¿Para qué? Para que nosotros también pudiéramos entrar al pacto. Entonces, esto es algo que podemos ver.
Y recordemos, y esto es algo que dice mucho el pueblo judío, y es que Pablo, que Yeshua crearon y que incluso Pedro creó una nueva religión, cuando realmente si nosotros lo miramos a nivel escritural, realmente no fue así. Pablo no quiso nunca y nunca enseñó, cuando él incluso en todas sus cartas recalca que debemos guardar la ley, que debemos volver a las sendas, que nuestra fe, que nuestra fidelidad a lo escrito debe estar siempre, siempre. Y eso lo recalca mucho en las cartas. Cuando entremos a las cartas, vamos a ver que lo recalca y lo recalca y lo vuelve y lo recalca. ¿Sí? Pablo era mucho de lo que defendía la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, este misterio que nosotros estamos entendiendo ahorita, a muy poco se le ha revelado, aunque ya ahorita se está conociendo mucha más información. Hace 5 años, 4 años, casi 3 años, todo esto de las dos casas y todo eso casi no se entendía, casi no se encontraba información. Hoy en día sí se encuentra información, hoy en día sí, porque ya hay mucha gente que está estudiando acerca de esto, ya hay mucha gente que está generando contenido porque Dios está moviendo los lazos para que todos conozcan y no haya ninguno que diga yo no conocí, yo no escuché, yo a mí nadie me dijo, ¿sí? Entonces, de esto es lo que vamos a ver. En todo todo este libro, esto es lo que vamos a ver, cómo se da esta separación, cómo estas dos casas terminan, o bueno, ya están peleándose entre sí, como lo vimos en Primera Reyes finalizando, y cómo ya en este libro se da la separación, se separa las 10 tribus, se van al exilio, pierden su identidad, y cómo las dos tribus, la casa de Judá se va al se va realmente a vivir en un país extranjero a ser esclavo, ¿sí? Y sigue, y en Romanos 11:35 que dice, oh, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado esto? Lo cita Job en Job 41:11 que dice, ¿quién, quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. O sea, acá está ratificando el Eterno que todo es de Él. No hay nada, nada, ni siquiera el último pelito que tú tienes en la cabeza, eso ya es del Eterno. ¿Sí? Entonces, que Él nos muestra su misericordia, nos muestra su bondad, eso es otra cosa y nos deja decidir, es otra cosa. Porque Él no quiere robots, porque Él no quiere que le sirvamos así como un robot, que tú le mueves un botón y para donde tú le digas, allá va. O como que ser como un televisor que hace todo lo que tú quieres, ¿sí? Él no quiere que seamos así, Él quiere que le sirvamos por amor, porque realmente voluntariamente estamos con Él. Esa es la diferencia que podemos tener, o eso es lo que le llamaríamos nosotros como el libre albedrío, que Él nos deja decidir qué camino vamos a tomar.